Bendito sea el Señor. Y el tema de hoy es un tema precioso, donde vamos a conocer la grandeza de Cristo. Podemos ir al libro de Juan, porque vamos a trabajar mucho con Juan en este día, amén. En la Biblia del Nuevo Testamento tenemos el libro de Juan, escrito por el Bautista, y también tenemos otros libros de Juan, Juan 1, Juan 2 y Juan 3, que son epístolas, y al final el Apocalipsis, que fue escrito por otro Juan, el profeta Juan, amén, que fue el hermano de Cristo Jesús, amén. Pero este Juan el Bautista fue el hijo de Zacarías. Entonces vamos a darle la gloria al Señor, porque mire, no, ustedes no pierdan la fe. Acuérdense que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, amén. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas son unos evangelios que contienen la biografía del Señor Jesucristo. Son evangelios que contienen toda la vida de Él y aún las profecías acerca de Cristo. Es muy importante que nosotros leamos esos evangelios y toda la Biblia, pero que nosotros estudiemos un poco sobre estos dos evangelios, amén. Entonces veremos hoy, el título de la enseñanza es: todo el que cree en Él tendrá vida eterna, amén. Todo el que en Él cree. Juan 1, 2, 5. Hoy vamos a conocer a través de Juan una actriz más grande, ¿cierto? Hoy vamos a conocer a través de Juan, con esos atriles que tienen yo veo a un pastor Santiago, ¿no? y lo veo con unos atriles grandísimos, así como en cristalito y todo, tan bonitos, y yo, ay Señor, mándanos un atril grandísimo que me quepan todos estos libros. Bueno, entonces tenemos acá nosotros lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dice en su palabra, en la palabra de Dios, el verbo hecho carne, Juan 1. Desde ese principio, desde ese origen donde el apóstol Juan, el Bautista, empezó a escribir acerca de la vida de Jesucristo, podemos nosotros observar lo siguiente, que él siempre entra engrandeciendo el nombre de Jesús, amén. Acuérdense que cuando menos piensen los agarra y tin. Les pregunto de qué estoy hablando, porque no me duermo, doña Mayra. En el principio era el verbo. Aquí no había dado tetero. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Oigan esta palabra. ¿Estamos hablando de quién? De Cristo. Del que estábamos ahora adorando. Del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y estaba diciendo, y dijo Juan, en el principio, o sea, cuando antes de la creación ya existía ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra. El verbo es la palabra. Y dice, o sea que en el principio ya era la palabra. ¿La palabra quién era? Dios. Y ese verbo, esa palabra estaba con Dios. ¿Van entendiendo bueno, ahí doña Mayra. Era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el verbo, que es el mismo Dios y es la misma palabra. Quiere decir que cuando Dios creó, Dios no creó las cosas, Dios no creó el universo, ni la tierra, ni a nosotros. Él no nos creó con el pensamiento, ni meditando, ni levitando, ni mucho menos. Él con la palabra, usted no puede hacer nada, usted no puede hacer, la mente puede tener el poder cuando usted la pone en acción, pero el poder lo tiene la palabra. Lo que usted diga es lo que tiene el poder. Por eso Jesucristo decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale por su boca, de su corazón. Eso, lo que yo digo con rabia, lo que digo con fe, lo que digo con fuerza de mi corazón, eso es lo que tiene poder, amén. Lo que tiene poder para el Señor, amén. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo, porque estoy usando la palabra de Dios. Porque también cuando uso mi palabra hablada, lo que sale de mi boca, el aliento que sale de mi boca, es lo que tiene el poder para
para hacer que se cumpla. La palabra de Dios dice que por las palabras nosotros seremos condenados y por las palabras también seremos justificados, que de toda palabra que hablemos tendremos que darle cuenta al Señor. Toda palabra que ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no edifica a nadie, una palabra que no te ayuda a crecer ni hace nada bueno. Amén. Por nosotros tenemos que pronunciar lo que sembremos con nuestra palabra, eso es lo que vamos a recoger. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos hablando. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin la palabra nada se puede hacer, está diciendo Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que Jesús dice que Él es ¿qué? Luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por Él, al fin de que todos creyesen por Él, o sea, que creyesen en la luz, que es en Cristo. Él no era la luz, ¿quién? Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de esa luz. Juan el Bautista, él fue a preparar el camino para la venida de Cristo. ¿Para cuál venida? Para la primera venida. Así como nosotros ahora, sus discípulos, estamos ahora preparando la iglesia para la segunda venida de Cristo. Estamos preparando el cuerpo de Cristo para la segunda venida de Cristo. Juan preparó el camino para la primera venida del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces estamos diciendo acá que Juan dijo: antes de que yo existiera, ya Él existía. Como cuando Él le habló a los fariseos y les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Él es yo soy. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él es el gran yo soy de Éxodo 3:14. Él es el Todopoderoso. Amén. Y dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, en Juan 14:12. A los suyos vino, los de Él, Juan 14:12. Él fue a los israelitas, Él fue a sus hermanos hebreos, al pueblo de Dios, pero ellos no lo quisieron recibir. Él vino y dice la palabra de Dios, pero a los que lo recibieron, nosotros lo recibimos ya en nuestro corazón, y a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucha gente que nos dice: es que yo ya soy hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Porque yo le hago una pregunta: si ya es hijo de Dios, ¿por qué Dios coloca una condición en Juan 1:12 diciendo que es a los que lo recibieron los que son sus hijos? O sea que solamente ahí se tiene el registro civil del cielo. Las demás personas que no lo han recibido son criaturas de Dios. Son criaturas, no son hijos. Son su creación. Amén. Entonces, aquí vemos una etapa del ministerio del Señor. Juan habla sobre ese ministerio. Dice la palabra de Dios que sin la palabra, sin Cristo, nada hubiera sido hecho. Y en Él subsisten todas las cosas. Dice la palabra de Dios que en Él todo existe o subsiste. Aquí vemos la palabra de Dios en Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiera sido hecho. Luego vamos a ver que dice: en Él subsisten todas las cosas. Quiere decir que por Él existen. Amén. ¿Por quién? Por Cristo, que estaba en ese momento siendo la boca de Dios, siendo la voz de Dios. El Señor Jesucristo vino a cumplir una misión muy grande en esta tierra. Como tú también, cuando naciste para cumplir una misión en esta tierra. Aquí nosotros no hemos nacido simplemente para nada, o como los animales, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, Señor. Cada persona nació con un propósito,
Y ese propósito para el cual fue creado, Dios lo tiene escrito desde millones de años antes de la creación. Él ya había pensado, voy a crear a Omair en el año 1900 no sé qué, y ella va a hacer esto y la misión de esta es esto. Ah, ¿lo cumplió? Bueno, perdió el año y no lo cumplió. Perdió el año porque cuando Dios venga a preguntarle a cada uno, usted, ¿dónde está la misión que yo le encomendé? A ver, ¿cuál fue el ministerio que yo le entregué? Ay, yo no sabía, Señor. Ah, ¿no sabía? Siervo inútil, dice el Señor. Le hubieras entregado ese talento, ese don a otra persona que lo hubiera utilizado y no lo hubieras escondido o enterrado. Siervo inútil, dice el Señor. Mucho cuidado con ese llamado, porque la palabra de Dios nos tiene un llamado y nos tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces, cada persona, desde el momento que nace, ya tiene una misión en la tierra. Nosotros tenemos una gran misión que cumplir. Y Jesús le delegó a los discípulos, y a 70 más, y a 5 más, y a otro más, y a todos los que creyeron en Él. A través de todos ellos, les delegó la gran comisión. ¿Qué significa comisión? Como cuando usted habla de cooperativa. ¿Qué significa la gran comisión? Es algo que va a ser junto a Cristo. Es como parte del trabajo de Cristo, que ustedes tienen que seguir y que yo tengo que seguir. Que toda la humanidad tenemos que seguir, que colaborar con ese ministerio. Él viene y deja una misión a cada uno, empieza un trabajo y nosotros a seguirlo hasta la venida de Él. Amén. Amén. Cristo confrontó la incredulidad de la gente. Hoy vamos a ver a Cristo en toda su grandeza. Vamos a ver la belleza de lo que es Cristo. Hay sectas paganas que le dicen el Cristo y lo llaman así despectivamente, el Cristo, o el Dios con una D pequeña como si fuera un demonio. Pero ni es el Cristo, es decir, el tipo ese, la mujer esa, no. Él es Dios en toda su divinidad y tiene que ser tratado con respeto. Él vino a confrontar los conflictos religiosos, Él vino a confrontar la realidad, Él vino también a confrontar la incredulidad de la gente, vino también a líderes y sacerdotes con los cuales hablaba y discutía y empezaba Él a enseñar aún desde los 12 años. La gente dice que Jesucristo empezó el ministerio a los 30 años. Pero nosotros podemos ver claramente en la Biblia que Jesucristo comenzó el ministerio desde los 12 años. Cuando se le perdió a María y a José, 3 días estuvieron los grandes maestros de la ley, los grandes teólogos de esa época, doctores de la ley, doctorados en teología y letras, con la boca abierta viendo al Señor Jesucristo predicarles, como la ve, con 12 añitos, confrontándolo con una pregunta y con otra, pero todas se la sabían porque Él era Dios. Y fue tan impresionante el poder que ya tenía ese niño teniendo 12 años apenas, que pasaron 3 días con 3 noches en vigilia y no sintieron el tiempo. Imagínense cómo sería el poder. Entonces ya a los 12 años ya estaba ocupado, y cuando su madre le dijo, bueno, ¿cómo es que te pierdes? Estábamos preocupados por ti y no te hallamos. Y él le dijo, no, es que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Bien orgulloso dijo, en los asuntos de mi padre debo estar. Imagínense un pitico de eso. Entonces qué hermosura ver a nosotros un hijo con 12 años en semejante posición tan grande. Qué belleza. Él lo llevó a confrontar en ese tiempo en que eran atacados quienes hablaran de la palabra de Dios, y también eran atacados no solamente por los que están dentro de la iglesia, sino por los que están afuera. ¿Será que se parece en algo eso a lo que estamos viviendo hoy? ¿Quién ataca a los hijos de Dios? Somos atacados por los que están afuera y somos atacados por los que están dentro de la iglesia. Porque mucha gente viene a la iglesia, es saber qué palabra dice uno para después usarla contra uno. Mucha gente viene a la iglesia para controvertir el mensaje, para controvertir la palabra, para atacar a Dios, para atacar la palabra de Dios y el siervo que le está dando. Pero no tiene la más mínima intención de venir para recibir de Dios o entregarse al Señor. Eso es lo que Dios llama la cizaña de la iglesia. Lo que Dios dice, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, ¿qué hacemos con esa cizaña? ¿La cortamos o qué? Ya los apóstoles fuera de sí. Y el Señor que les dijo, no la corten.
Déjenla que crezca juntamente con el trigo. No sea que cortando la cizaña dañen el trigo. Porque si uno le dice a esa cizaña, el largó de aquí, la cizaña, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hablar de uno, a mugrar la obra del Señor. Amén. A dañar la obra. Entonces, Jesucristo discutía los acontecimientos y todas las situaciones que estaban presentándose en esa época en Jerusalén. En el primer aspecto, dice, estábamos hablando que todo el que cree en Él tendrá ¿qué? Vida eterna. Juan aclara que el Señor Jesucristo fue, dice la palabra de Dios, fue no solamente hombre, sino también Dios. Y Él, por encarnarse en un ser humano, no quiere decir que perdió su deidad. No quiere decir que perdió su divinidad. Él no dejó de ser Dios por encarnarse en María. Él tenía que tomar carne para poder morir y derramar sangre, porque un espíritu no tiene sangre. Por eso Él tomó el cuerpo, tomó un cuerpo de una mujer, se metió en el cuerpo de una mujer y allí nació. Pero no quiere decir que tuvo las debilidades de un ser humano, porque Él no era medio Dios y medio humano. Él era Dios. Él no tenía absolutamente por qué estar sintiendo pensamientos pecaminosos como los seres humanos. Él estaba aparte de toda esa inmundicia y de toda esa cochinada. Jesucristo era Dios. Y muchos le han inventado, muchos blasfemos han inventado que Jesucristo fue amante de María Magdalena, que Jesucristo tuvo una hija en Francia, yo no sé dónde, que Jesucristo pecó, que eso es una aberración y es una tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que aquel que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No le será perdonado. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues Cristo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Cristo, o el ungido. ¿Y Jesús quién es? Pues Cristo, el ungido. Es el mismo Espíritu de Dios. O sea que si yo digo algo contra Cristo, estoy diciendo algo contra el Espíritu Santo. Ahí estoy chamuscada. Jesús aclara esa situación. Entonces, que quede claro que Él no fue medio hombre y medio... No. Él tenía, para Dios poder redimir la humanidad, tenía que escoger a un ser. Tenía que escoger a alguien que no tuviera pecado. Y en la tierra no existía. Todos veníamos de descendencia de Adán con una naturaleza pecadora. ¿Qué le tocaba hacer al Señor? El único santo, ¿quién era? Pues Dios. ¿Qué le tocaba hacer al Señor? Encarnarse en una mujer, nacer allí para poder redimirnos y recuperar lo que Adán había perdido en el Edén, que era la autoridad, que era su sacerdocio, que era el gobierno, que había perdido cuando ¿qué? Cuando siguió el consejo de su mujer y la mujer siguió el consejo de la culebra, de la serpiente. Es la primera mujer que yo veo en la historia que siga el consejo de una serpiente. Tremendo. Entonces, aquí nos aclara Juan el Bautista algunas de los atributos o de los títulos que Cristo tenía. Estamos viendo la grandeza de Cristo. Juan lo llamó el Hijo del Hombre. Vamos a ir a la palabra de Dios a Juan 5:27. También fue llamado el Mesías en Juan 4:25. Juan 5:27. Juan 5:27. Dice, y también le dio autoridad de hacer justicia, por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Y seguimos acá, en Juan 5:27, en 5, el Hijo del Hombre. ¿Y Juan 4:25 qué dice? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Amén. Entonces estamos hablando del Mesías. También Juan lo llamó el Mesías. También fue llamado el Salvador. Fue llamado la luz del mundo. Fue llamado el pan de vida. Juan 6:33-35. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. 33-35. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, es el pan de vida, el Mesías, el Salvador y la luz del mundo, hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Él es la verdad de la vida y es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6? Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nosotros no vamos al Padre ni por María Magdalena, ni por Pedro, Lucas o María, la Madre de Jesús, ni nada. Nosotros vamos a Cristo por medio de Él. Él dice, Él no dijo, yo soy el camino, mi mamá la vida, y no, Él no dijo así. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así de sencillo. Ahí no dejó ninguna otra persona. En Juan 14:6. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El buen pastor, Juan 10:11-16. Es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. 28, 16, 28 y 27. 11, 16, 28. 11, 16, 26 y 27. ¿Qué dice? Juan 6. Estamos hablando en Juan 10, 11, 16, 26 y 27. Juan 10, 11, 16, 26 y 27. Él es el buen pastor. ¿Qué más dice? ¿Qué más? 11, 16. Sí, y 26 y 27. ¿Qué dice? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también de otra oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otro de esas palabras, no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿De aquí al 26? 26, del 11, 26 y 27. Y 27. Es el menos 10. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los que he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará jamás. Oiga las claves. Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. ¿Qué dice él ahí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando hay una persona que no sigue a Cristo, quiere decir que no es oveja de Él. Es oveja de otra cosa. De cualquier cosa, pero no de Cristo. Y dice, yo las conozco y me conocen. Y Él da la vida por sus ovejas. Y también dice que hay otras ovejas, que somos nosotros, los que están convirtiéndose y se convertirán hasta la venida de Jesucristo, que hay otras ovejas en otros rediles, las cuales también son de Él. ¿Cómo conocer usted cuando es pastor que tiene ovejas y que son sus ovejas? Dice la palabra de Dios que porque le siguen y lo obedecen y porque conocen la voz. Había una pastora que colocaba en Costa Rica y fue a un rebaño y colocó varios pastores con muchos rebaños de ovejas. Y cada pastor empezó, las llevaron lejísimos, y cada pastor empezó con un pito o con un silbido particular o con un gritico, con alguna cosa, tenía su estilo para llamar sus ovejitas, como uno el perro de la casa, le dijo, uno tiene una cantidad de formas de llamarlo, mira mi niña, cualquier cosa. Y resulta que cada pastor tenía una forma de llamar las ovejas pues verdaderas, las ovejitas. Y va llegando y se paró cada uno a llamar y las mezclaron de todos los rebaños las mezclaron. Y entonces cada pastor de sus ovejas pegó un silbido y ahí muchas pararon la orejita. Todos lejísimos y pararon la orejita. Y volvió y pegó el segundo silbido y arrancan, se miran y arrancan el grupo para donde estaba. Solo las de él.
Y así cada uno fue haciendo lo mismo hasta que cada filita de ovejitas fue llegando obediente donde su pastor. Y nos mostraba que así tenemos, ay, qué hermosas. Y así tenemos que ser nosotros también, amén. Entonces tenemos que escuchar la voz y en eso nos conocemos si verdaderamente somos ovejas de Dios. Entonces también es el ¿qué? El buen pastor. Él es la vid verdadera. Juan 15:1. Y Juan 8:12 dice que la luz del mundo. Juan 15:1 y Juan 8:12. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. También dice: vosotros los pámpanos. Él es la matica como de uva y nosotros somos los retoñitos. Y dice: separados de mí, nada podéis hacer, porque esa es una de las características de la vid, que al momento que usted le quita un retoñito no es como las otras plantas que uno siembra un piecito, no, no. Si no es con la vid, no nace la uva. Amén. ¿Alguien encontró la vid verdadera? ¿Cualquiera de los dos? La vid verdadera, sí. ¿Qué dice ahí? Juan Yo soy 15. la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Oiga lo que dice ahí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que no dé fruto, dice mi Padre, ¿qué hará? Lo quitará. ¿Será qué? Cortado, quitado de esta tierra. Pero el que lleve fruto, ¿qué hace el Señor? Lo limpia. Miren la misericordia de Dios. ¿Cómo empieza a limpiar las personas del Señor? Las personas que están, ¿qué? Dando fruto. Ahora, Juan 8:12, la luz del mundo. ¿Qué dice Manuel? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Él es la luz. Él es el Rey de reyes y señores de señores. Y también es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo encontró? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Cordero de Dios. ¿Y por qué fue llamado el Cordero de Dios? Porque fue por nosotros a la cruz como oveja al matadero. Él ni siquiera evitó que le diera muerte, ni se defendió, y dice que su boca ni siquiera la abrió para presentar una defensa. Ni siquiera para condenar a los que lo estaban golpeando, reventando, dándole bofetadas y escupiendo y calumniando. Él, callado la boca como cordero al matadero, fue llevado a la cruz. Amén. Por eso es el Cordero de Dios. También es el Verbo de Dios, como lo vimos en Juan 1:1-1:2. Él es el creador del universo. También dice la palabra de Dios que Él es unigénito del Padre. Lo encontramos en Juan 3:16-17. Y que es el eterno, Juan 8:58. También dice la palabra de Dios que es el profeta, Juan 14:19. Y también dice que es la vida eterna, Juan 5:39 y Juan 6:40. ¿Anotaron? Juan 1:1, 3:4. Juan 1:1, 2 dice que es el Verbo. Juan 3 dice que es el Creador. Juan 1:4 dice que Él es la luz. Juan 1:19, 3:19 dice también que es la luz. Juan 1:14 también dice que es el Verbo. Juan 8:58 dice que es el Eterno. Juan 3:16 y 17 dice que es el unigénito del Padre. Y Juan 5:39 dice que Él es la vida eterna. Juan 4:19 dice que es un profeta. Y también Juan 10:7-9 dice que Él es la puerta. Juan 10:7-9, búsquenlo y verán. Y también Juan 11:25 dice que es la resurrección y la vida. Él es el Rey de Israel también. Entonces, Juan 10:7-9, ¿qué dice Manuel? Juan 7:9, 10:7-9. Juan 10.
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Oiga pues, Él es la puerta, pero también es el redil, ¿sí ven? Y también es el que da alimento. O sea, es algo como tan bonito todo lo que Él es. Estamos viendo todo lo que es Cristo. Amén. Él es el Rey de Israel. Y también dice Juan 11:25, que es la resurrección y la vida. Cuando Él fue a resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree no morirá, sino que vivirá eternamente. Dice también la palabra de Dios, lo más importante, el Rey de Israel, Juan 12:13-15. Juan 12:13-15. Pero también la palabra de Dios dice que Él es el Padre. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Para los que dicen que es el Cristico. Pues Dios pequeñito con D pequeña. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oiga eso. Está hablando del nacimiento del Mesías. Y está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahí está hablando del nombre de quién, del Mesías. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso va para los testigos de Jehová, que dicen que Él no es Dios. Amén. Ojo con recibir a los testigos de Jehová en la casa. Entonces, dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de paz, es el Padre eterno, Él es el alfa y la omega, Él es el gran yo soy. Miremos lo que nos dice en Juan 18:6. Dice la palabra de Dios que cuando lo vinieron a coger preso, los romanos lo vinieron a apresar, preguntaron, Él salió, porque estaba reunido con todos sus discípulos y ellos no distinguían cuál era Jesús, era de noche, y cuáles eran los discípulos. Entonces Jesús salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Y Él les dijo, yo soy. Y cuando Él dijo, yo soy, estaba dando el nombre del gran yo soy de Éxodo. Inmediatamente cayeron a tierra como muertos, con solo Él decir, yo soy. ¿Cómo será la grandeza del nombre de Él? Solamente dijo yo, no dijo yo soy Dios, solamente dijo yo soy, y ellos cayeron a tierra. Amén. Es el poder de su nombre. Apocalipsis 22:13 y Apocalipsis 21:6 también nos habla de que Él es. Amén. Entonces, ¿a qué vino todas estas palabras que les estaba nombrando yo ahora? Para mostrarles a ustedes más o menos quién es Cristo. Que Él no es cualquier persona, ni cualquier humano, ni un pedacito de Dios. Él es Dios. Aunque se reveló como la segunda persona de la Trinidad, Él es el mismo Dios manifestado en tres personas. Lo vemos como el Verbo en la creación, como el Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la santificación. Jesús está aquí como el Espíritu Santo. Él ofrece un regalo inmenso para la humanidad, que es la salvación. Debemos conocer muy bien la identidad divina de Cristo. Él no es hombre para ser pecador. Él no tiene por qué pecar, ni tenía en su naturaleza caída, él no tenía en su naturaleza, esa naturaleza caída del ser humano, sino que él tenía la naturaleza divina. Por eso es una blasfemia terrible y una profunda ignorancia igualar a Cristo con un ser terrenal, como pecador. Dice la palabra de Dios que no viene de descendencia ni naturaleza pecadora, sino que tiene naturaleza santa y pura. Debemos nosotros seguirlo porque Él es el camino correcto. Debemos seguir su ejemplo y sus enseñanzas muy cuidadosamente
y enseñar lo que Él nos dejó que enseñáramos. Nosotros, el que no obedece, dijimos ahora que no era su oveja, porque Él dice, en las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen. Y también dice que el que no es la puerta, quiere decir el pastor que es falso, no le importan las ovejas. Dice que cuando viene el lobo a robarlas, ese pastor desaparece y las deja en manos del lobo para que las destroce. Pero el que es el verdadero dueño, le duele sus ovejas. Amén. Jesús predicó para pocos, pero también predicó para multitudes. Jesús preparó y enseñó a sus discípulos, los santificó, los capacitó y los apartó para que fueran santos. Jesús debatió con grandes dirigentes religiosos y legalistas dogmáticos porque Jesús no estaba de acuerdo con sus mensajes. Jesús no vino a enseñar ninguna religión. Nosotros no tenemos religiones. A nosotros nos van a decir, ¿usted qué religión es? Yo no soy religión, ni tengo religión. Yo soy de Cristo, porque ninguna religión murió por mí en la cruz del Calvario. O muéstrame cuál religión derramó la sangre en la cruz. Ninguna religión, ni ningún pastor puede decir que derramó la sangre por las ovejas. El único que derramó la sangre por las ovejas, los corderos, cabras y chivas y todo, fue Cristo. Porque Él vino y derramó la sangre por toda la humanidad. Él es mi dueño. Ninguna religión es mi dueño. Lo que yo les decía cuando se iban a hacer bautizar. No se preocupen de a qué iglesia están asistiendo. Una cosa es que sean parte o que hagan parte de una organización o iglesia, que se congreguen en determinada iglesia, pero no son de esa iglesia, porque la iglesia no ha muerto por ustedes. Amén. Nosotros tenemos que amarlo y adorarlo. Nosotros tenemos una deuda con Él. Mientras mucha gente guarda silencio, cuando le predicamos de Cristo, otros se apartan y otros lo abandonan. Estos son los que van derechito al infierno. Eso pasó en los tiempos de Cristo. Cuando Cristo predicaba, unos lo escuchaban. Otros decían, no, eso es muy dura esa palabra, no la podemos soportar, y se iban. Y otros lo seguían, y otros intentaban matarlo. Así pasa ahora. Muchos escuchan la palabra de Dios, otros no la reciben, otros la reciben y huyen, porque no resisten ese mensaje, no resisten la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son escogidos. Por eso Jesús le decía a la gente que lo seguía, cuando empezaron a abandonarlo, le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir? ¿Quién puede obedecer? Él nunca detiene a nadie. Por eso nunca jamás a mí me ha gustado irme detrás de nadie. Porque la persona que quiere venir viene de manera voluntaria, porque ama a Cristo y porque quiere su salvación. Porque a mí no me están haciendo ningún favor porque vengan. El favor se lo está haciendo la gente que venga a prepararse para salvar su alma. Amén. Han cambiado mucha gente el cielo por el infierno, como Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un apóstol de Cristo, fue escogido por Cristo, fue llamado por Cristo y apartado y santificado por Cristo, y aprendió igualito que los otros apóstoles. Jesús no le dio algo a él un poquito de enseñanza y a los otros apóstoles más enseñanza. Todos recibieron lo que ustedes están recibiendo aquí, parejo. Pero ¿qué hizo Judas? Teniendo la salvación en la mano, vendió a su maestro por 30 monedas de plata, para después ir a devolvérsela a los sacerdotes. Y los sacerdotes dijeron, no queremos esas monedas porque son de sangre. Y él las aventó al suelo y salió corriendo y se ahorcó. Y dice que cuando él se ahorcó, su estómago estalló y sus entrañas se repartieron, estallaron y se regaron por toda parte. Lo que pasa con todas las personas enemigas del Señor. Entonces tenemos muy claro que nada ha cambiado a lo que estamos ahora. Es la misma cosa que estamos viendo, porque observamos las mismas reacciones de la gente, de esta humanidad enferma. Estamos viviendo una humanidad enferma. Esta mañana, ahora estaba viendo yo en las noticias que todo el mundo se le vino encima a un concejal, porque el concejal habló contra la canal del capital de Bogotá.
Y ahí mismo él dijo que no, que cómo era, él hizo una petición, él hizo 100 peticiones a ese canal, que está corrompiendo a los niños y los jóvenes, porque no pasan sino basura. Y él dijo, y eso que es la canal de los bogotanos, para la cultura de los bogotanos. Y todo lo que pasaron ahí fue inmundicia. Y entonces el concejal le dijo que por qué no pasaban también cultura, cosas buenas. Ah, no, que era la libertad de los gays y de las lesbianas y de los pervertidos. Entonces le dijeron que no era la libertad de ellos. No estaban atacando la libertad de ese tipo de personas, sino la libertad de toda la gente. ¿Por qué no le permitían a la gente predicar? ¿Por qué no pasaban unos programas culturales para los niños, donde están enseñándole todas las peores aberraciones a los niños en programas de horario familiar? ¿Qué pasó con esa sociedad sucia que tenemos ahora? Atacaron todo el mundo a ese, comenzando por Petro, atacando a ese concejal. Y le dijeron que porque era cristiano. Entonces dijo que dónde estaba la igualdad, si cuando hablaba un cristiano, que es que cada que van a hacer una sección, todos los concejales llevan la Biblia y se agarran a burlarse de él porque él lleva la Biblia, o sea, para hacer escarnio. Entonces estamos enfermos, amén. Entonces hay una dureza de corazón increíble. Muy pocos creen, y los pocos que creen, algunos no obedecen. Pero él dice que el número de perdidos será como la arena del mar. Imagínense ustedes la arena del mar. Así va a ser el número de perdidos, de gente que va para los infiernos. Jesucristo con sumo cuidado llamó y apartó y preparó a sus discípulos. ¿Para qué los preparó? Para enfrentar grandes batallas, para poder confrontar grandes líderes religiosos, batallas espirituales, pruebas y persecuciones. Jesús nos llamó solamente los 12 discípulos. Vemos que más adelante dice llamó 70, dice llamó 5. Había un hombre solo al cual le prohibieron los apóstoles predicar, porque no se les unía a las iglesias de ellos. Y fueron de chismosos donde Jesús, y Jesús ¿qué le dijo? Déjenlo, no le prohíban predicar. El que no es por nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús nos preparó para tener una vida eterna después de la muerte, para que entendamos que aquí somos simplemente peregrinos. Nosotros en esta tierra somos simplemente ciudadanos, pero nuestra ciudadanía como un peregrino, pero nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Allá es donde nos tenemos que preparar para vivir eternamente. Nosotros aquí estamos de paso. Aquí estamos solo de paso. Aquí estamos unos días mientras cumplimos una misión de Dios. Pero vamos a vivir eternamente donde nosotros escojamos. O en el cielo o en el infierno, porque no hay lugares intermedios, no hay purgatorios. Somos enviados como ovejas al matadero, dice el Señor. Él ora por nosotros. Dice que seremos perseguidos por causa de su nombre, lo que está pasando con ese concejal. Porque estaba pidiendo los valores para los niños, estaba pidiendo los valores para la juventud. Estaban diciendo que cómo no hacían unos programas contra el aborto, contra la drogadicción, que por qué no hacen unos programas que edifiquen a la familia, que por qué tiene que ser únicamente pura pornografía, barata. Como dice la palabra de Dios, Él es la resurrección y la vida, porque ni la muerte ni el sepulcro lo pudo contener. Aunque discípulos como Tomás no creían que Él resucitó, le tocó aprender de una manera bastante, yo me imagino que vergonzosa, porque llegar y decir yo no creo que Él haya resucitado, y llegar y estar con los discípulos, siendo el discípulo también, y Jesús llegó y tal, apareció en la mitad y estaban todos encerrados, y le dijo venga para acá. Usted dijo que yo no había resucitado, que no creía hasta que no meta su dedo en mi llaga y me salga sangre y me muestre mis manos y mis pies. Venga para acá y preste su mano. No va a meter los dedos, va a meter la mano entera en mi costado, porque yo soy. Y llegó y le cogió la mano a Tomás y le metió la mano dentro de la herida. Y dice la palabra de Dios que brotó sangre de la herida del Señor. Y le mostró las manos y los pies y le dijo, yo soy Tomás. Bienaventurado los que sin ver han creído. Esos son los bienaventurados. Amén. Entonces, bienaventurados somos nosotros,
que estamos creyendo sin haber conocido a Cristo. Amén. Entonces, nosotros somos las ovejas de Cristo y tenemos que confiar plenamente en Él y tenemos que tener una mente abierta para sus propósitos. Nosotros tenemos que tener una relación eterna con el Señor, porque dice la palabra de Dios que Él está preparando un lugar para nosotros. Con eso nos enseña que nosotros no vamos a vivir en esta tierra, por eso aquí muchas veces nos va mal. ¿Por qué? Porque no quiere que nos amañemos en esta tierra, porque aquí no vamos a vivir eternamente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 14, 2, 3. Ahí muestra el Señor que nuestra morada no está en esta tierra. Nosotros llegamos y morimos y ya quedamos allá y nos convertimos en ceniza y en comida de gusanos del que no creen. Y de ahí, ¿qué hace el alma? Parte con Dios si es que se salvó, y si no, reservada para juicio, a los infiernos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14, 2, 3? Emmanuel. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga lo que dice. En casa de mi padre muchas moradas hay. Está diciendo, yo les tengo viviendas allá. El cielo es muy grande para que ustedes vivan. Y no nos está preparando cualquier rancho de paja ni de tablas. No, nos está preparando es palacios. Palacios que dice Él, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Jesús no vive en cualquier rancho destartalado. Imagine la gloria con que viven los cielos. ¿Ah? Entonces, cuando usted esté triste en la tierra y diga que por qué Dios no le escuchó y por qué está viviendo tan llevado, diga, no, claro, Él lo está haciendo porque me tiene en mi lugar en el cielo. Yo que me voy a mañana en esta tierra, yo simplemente cumplo la misión para la cual fui llamada y hasta luego, me voy con Él. Amén. Entonces Cristo empezó, dicen que empezó su ministerio a los 30 años, pero ya les dije ahora que lo había empezado aún desde los 12. Él tomó un cuerpo humano, pero nunca dejó de ser el Dios eterno, el sustentador del universo, la fuente de vida eterna, la verdad fundamental. Si no creemos esta verdad fundamental, no podemos entregarle a Él nuestro destino eterno. Si no creemos esto, no podemos entregarle nuestra vida, no podemos tener confianza en Él. Tenemos que creer esto, que es una verdad fundamental. Si no creemos en esto, tampoco podemos confiar en Él, ni permitir que Él edifique nuestra fe, ni nuestra confianza. Entonces, ¿qué quiere decir el verbo? Es una comprensión usada por teólogos judíos griegos, pero también es usada de una manera diferente. En el libro hebreo significa agente de la creación, y lo encontramos en el Salmo 33:6. La fuente del mensaje de Dios es llamado también el verbo, por medio de sus profetas. Lo encontramos en Oseas 1:2. Y la ley de Dios, su norma de santidad, lo encontramos en 119:11. Eso significa verbo. En la cultura griega, el verbo era el principio de la razón para los grandes filósofos. Como los filósofos todos lo analizaban, era por la razón. Entonces ellos dicen que el verbo era ¿qué? El principio de la razón que gobernaba el mundo. O sea que no estaban tan perdidos los filósofos a pesar de los locos. No estaban tan perdidos. Estaban en lo cierto. Amén. Dicen que era el principio de la razón que gobernaba el mundo, el verbo. En el hebreo era otra forma de decir Dios soberano. La descripción de Juan muestra claramente también que es Jesús, la suprema revelación de Dios y la imagen viviente de su santidad. Ya vamos a acabar. En Colosenses 1:17 dice que en Él todas las cosas, en Él subsisten. Pueden buscar Colosenses 1:17. Dice que en el verbo todas las cosas subsisten y por Él existen y por Él existimos y en Él existimos, nos movemos y somos. Nosotros no movemos porque queramos movernos, no es porque Dios nos permite movernos. A la hora que Dios quiera limitar nuestro movimiento, nos deja así, no nos podemos mover. Amén. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. ¿Vio? Él es antes de todas las cosas. Por eso decía, antes de que hablaban fuera, yo soy. Ya era desde antes del principio de la creación, ya estaba el verbo. Amén. Y para los griegos
Para los judíos era imposible, era una blasfemia que él dijera que era el Verbo. Porque ellos no lo veían como Cristo, el Hijo de Dios. Ellos lo veían como el Hijo de María y José. Ellos lo veían con una mente carnal. Ellos no lo veían como Dios. Por eso se enojaban y lo mataron diciendo blasfemia cometido. Para los griegos, ellos lo veían como el carpintero, el maestro y profeta. Y para los griegos era ilógico, como para muchas de las falsas doctrinas de hoy, que es imposible que el Verbo hubiera sido hecho carne. Para ellos era imposible que el Verbo se hubiera encarnado y hubiera tomado un cuerpo. Que una palabra tome cuerpo. Pero eso lo puede hacer Dios, y Él es Dios. Si quiso venir en forma de una paloma, de llamas de fuego, de ventarrón, de silbido apacible, de todo de un viento, de todo lo que Él quiso, vino, de nube. No va a poder coger y meterse en un cuerpo, meterse y formarse en cuerpo. Si Él fue el que hizo los cuerpos, claro que Él puede, Él es todopoderoso. Para Dios nada es complejo, Él es el más grande de todos, es el poderoso y más grande del universo. Dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra Él, y tampoco pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Cuando entra la luz, cuando entra un hijo de Dios a una casa, las tinieblas tienen que huir. Cuando usted entra a una casa, tiene que salir de allá. Los demonios, apenas usted entra, salen quitados. No la pueden resistir porque ustedes son la luz. Ustedes son el reflejo de la luz. No somos la luz exactamente, aunque Jesús nos dice, ustedes son la luz. Ustedes son la luz, ustedes son luz de la tierra. Ustedes no se pueden meter debajo de una mesa para que alumbren. No se pueden esconder, ustedes tienen que alumbrar, empezar a predicar. Pero también nosotros nos ponemos a analizar que la luz es Cristo y nosotros somos como ese bombillo. Ese bombillo no es la luz, pero es el reflejo de la luz. Así somos nosotros, como una lámpara, como una vela. No somos la luz, pero reflejamos luz donde quiera que vayamos. Por eso no podemos permitir que las tinieblas vengan a acicopalarnos y a silenciarnos. Tenemos que acordarnos que las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros, porque somos luz que Cristo nos colocó en esta tierra. Yo decía, Señor, siempre me toca irme a vivir donde la gente que no quiere saber nada de ti. Y Dios me decía lo mismo, pero si eres la luz, tienes que llegar en medio de esas tinieblas. Muchos de los ministros de Dios tienen que vivir en la peor parte, en el peor barrio, donde hay más venta de droga, donde hay más gente de todo. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué no me llevó a vivir a un palacio si yo era el hijo? Ay, no, entonces esa gente que está en tinieblas, ¿quién la va a sacar de allá? De esas prisiones de oscuridad. No hay quien la saque. Tenemos que sacarla nosotros. Amén. Somos instrumentos de la luz. Todo el que refleja a Cristo tiene vida eterna. Cristo fue maestro de la perfección. Entonces, ¿cómo tiene que usted reflejarse? Como un pecador. Es que yo soy carne, la carne es débil. Usted tiene que reflejar a Cristo y mostrar la santidad. Viéndolo a usted, la gente tiene una idea de lo que es Cristo. Tenemos que actuar y vivir en un modelo perfecto, pensar y sentir como Cristo. Dice 1 Pedro 2:21 que Jesucristo se presentó como un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Jesucristo fue un sacrificio que vivo, agradable y perfecto. ¿Qué quiere decir? Ya no tenemos que darnos golpes, arrodillarnos encima de unos granitos de maíz o de piedritas ni de frijoles. Ya no tenemos que hacer nada de esos sacrificios, porque ya Jesús fue el sacrificio perfecto. Él ya pagó por todos nosotros. Amén. No quiere decir eso que tenemos que seguir pecando. Colosenses 1:15-23. Jesús nunca fue mitad hombre y mitad Dios. Él es Dios en toda su esencia y poder. Jesús es la más grande expresión de Dios. Es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Colosenses 1:15-23. ¿Qué dice? 1:15-23. Colosenses 1:15-23. Jesús dice, ¿ya lo encontró, Manuel? Colosenses 1, ¿qué dice? 15:1-23. ¿Ve? 1:15-23. Colosenses 15:23. Él es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda creación.
Amén. Mire, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Dios es Dios en su lugar. Dios, en lugar de bajar en unas tablas frías, en unas piedras frías en forma de mandamientos, Dios toma carne, se manifiesta en carne para mostrarnos como esa humanidad, como ese amor, como lo que experimentamos nosotros, para poder mostrarse a nosotros, para poder llegar a nosotros. Amén. Desde el Antiguo Testamento a los profetas, vino a los profetas y le habló a los profetas y se manifestó a los profetas y sacerdotes, pero muchos no le creyeron y pocos le obedecieron, porque era espíritu, no lo podían ver ni tocar, aunque sí lo oían. Habitó entre los hombres, por eso se vino y habitó entre los hombres y se hizo carne, para ser visto y poder ser tocado por la humanidad. Él es el gran yo soy, de Éxodo. Él vino a bautizar con el Espíritu Santo. Vamos a volver. Él vino a salvar lo que se había perdido. Hoy aprendimos quién era Cristo. Vamos a mirar de ahora en adelante lo que es Cristo de una manera diferente, ¿sí o no? Hoy aprendimos un poquito, lo que yo les he dicho a los muchachos en el discipulado. Nosotros nunca alcanzamos a aprender todo lo que tenemos que aprender de Dios, todo lo que tenemos que aprender de Cristo, del Espíritu Santo. Es tanto lo que tenemos que aprender porque es tanta su grandeza que yo creo que nos envejecemos y nos morimos y nunca alcanzamos ni un poquito de lo que Él es. Mire todo lo que vimos hoy, de la grandeza de Cristo. Vimos cosas maravillosas de lo que es Él. Vimos parte de su misión en esta tierra, de su poder en esta tierra. Vimos lo que somos nosotros los creyentes. Usted no se sienta mal, la palabra de Dios dice que aunque vamos a ser llevados como ovejas al matadero, vamos a ser aborrecidos, somos calumniados, somos escarnecidos por la humanidad, no importa. La palabra de Dios que dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y cuando estemos reinando no vamos a reinar por 30 ni 40 años, sino eternamente. Amén. Entonces, ¿les gustó el tema? Hoy vamos a mirar a Cristo desde otra perspectiva. Hoy vamos a mirar al Señor desde otro punto de vista, al Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanita? Hoy vamos a mirar al Señor desde otra forma. Antes lo habíamos visto como el Hijo de Dios, pero no habíamos alcanzado a imaginar cuánta más grandeza tenía el Señor Jesucristo. Él es el mismo Dios en todo su poder. Amén. Acuérdense lo que les dije, no es medio Dios ni medio hombre. Es todo Dios, el Todopoderoso. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que todas las personas que están a través del internet, en todas las regiones del mundo, les haya gustado este mensaje que les envío hoy con todo mi corazón. Hoy hablamos acerca del nombre de Jesús, acerca de algunas de sus características, acerca de algunos de sus milagros y de su poder, de su misión y de la misión que tenemos que tenemos los hijos de Dios en esta tierra. Espero que este mensaje los haya edificado, sea de crecimiento para sus vidas y para sus ministerios. Que Dios bendiga a todas esas personas que todas las regiones del mundo están viendo este mensaje. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos la honra y la gloria y la alabanza, el honor. Oh Señor de la gloria, gracias por los milagros que hiciste en mi vida. Dale las gracias por los milagros que ha hecho por ti. Sé agradecido, sé grato con Dios. Dile, Señor, gracias por tu nombre, gracias por tus favores, gracias por el aire que respiro, gracias por los árboles, por el oxígeno, gracias por mis células, porque fui creado de manera perfecta, Señor. Gracias por mi familia y por mi salud. Gracias, Señor, porque nos hiciste perfectos y preciosos. Gracias, Señor, porque somos la corona de la creación. Gracias, Señor, porque cuando nos creaste, viste que era muy bueno lo que habías hecho, Señor. Y también te damos gracias por tu misericordia infinita, porque nos das cada día una nueva oportunidad, Señor, una nueva oportunidad de cambiar, de mejorar, de transformar nuestra vida, Señor, de enmendar nuestros errores, Señor. Gracias, Padre Celestial, por venir a esta tierra en forma humana, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque la muerte no te pudo contener, así como el universo no te puede contener, porque resucitaste, Señor, y estás en el cielo, y tienes un lugar preparado, una morada para cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque tú, Espíritu Santo, nos llenas de fe, Señor, y cada día nos santificas, Señor, y nos preparas para la venida del Señor, para esa segunda venida y para ese arrebatamiento de tu iglesia, para cuando nos encontremos con el Señor en las nubes. Gracias, Espíritu Santo, por esta nueva oportunidad que nos das de vivir. Dale las gracias por tu familia, por el alimento, por el techo. Dale las gracias porque, como dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mientras está cayendo la gente muerta, la gente en la cama, la gente inválida, la gente de una forma u otra, sufriendo de terribles enfermedades y problemas, nosotros estamos en paz en este lugar, recibiendo este mensaje de salvación. Yo te doy las gracias, Señor, por todas estas personas, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Oramos en esta tarde, Señor, por los problemas de cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por Paola. Padre Santo, para que seas tú transformando el corazón de su esposo, que seas transformando y tocando el corazón de su familia, de la familia de su esposo y de ella, Señor. Oramos, Espíritu Santo, por este municipio de Yotoco. Bendecimos este municipio y proclamamos que es para Cristo, Señor. Proclamamos que todo Yotoco es para Cristo. Oramos para que vengan empresas, Señor, para que te traiga, Señor, fuentes de ingreso, Señor. Bendice, Padre Santo, toda fuente de ingreso de los yotocenses. Bendice, Señor, a mis vecinos. Bendice mi familia, bendice a mi Diacanoa, porque aquí tienes, Señor, alguien que está alumbrando por ti en ese lugar, en esa vereda, Señor. Te doy las gracias, Señor, de la gloria, porque has guardado nuestra vida, Señor, y por salvar nuestras almas. Oro, Señor, también por la sanidad de las personas que están en este lugar y en los hospitales, bendito Espíritu Santo. Oramos, Señor, por el concejal que se levantó a defender el honor y la honra y la moral y las virtudes y los valores de los jóvenes bogotanos, Señor, y de los niños. Respáldalo, Señor, y envía, Señor, multitud de ángeles a pelear su batalla, Señor, porque este mundo está enfermo, porque este mundo está corrompido en gran manera, Señor, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, Señor. Dale revelación, Señor, a los congresistas, al presidente de la República, a los gobernantes, Señor, para que sepan que si tú no edificas la casa, si tú no edificas nuestro país, en vano trabaja quien la edifica, Señor. Te doy las gracias, Señor, por el privilegio que me das de orar por estas personas, Señor, y de exponer este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por haberlos traído a este lugar, bendito Dios. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, con esa autoridad que tú me delegas, Padre, yo los bendigo. Que Dios los bendiga grande y abundantemente y que Dios los cubra de grandes bendiciones y de gran paz en sus hogares. Que Dios los continúe bendiciendo y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.